escuchetes a canal de YouTube de Raso en aragonés. Como veieu, avui continuamos en Casa o Jardín como por un regular con as nuestras recetas, as nuestras cosetas, y antes de principiar o vídeo y fer a receta de avui, que avui faremos una altra vegada una receta vegana sin garra ingrediente de origen animal, que le va a contar que esta semana ha salido una noticia buena tal aragonés en Zaragoza, y que se ha creado a oficina de luenga aragonesa en o Concello de Zaragoza, y esperamos que con esto se inventen muchas iniciativas por el aragonés, porque se ha demostrado, por lo que dicen las estadísticas, que había 7.000 fablados o fablans de aragonés en Zaragoza, y que mucha gente esta que fabla aragonés ya joven entre 25 y 45 años. Así es que esperamos que tengan muchas actividades y que se puedan hacer muchas cosas en aragonés. Por ahora, esta semana viniendo, día 28 de junio, ya sabéis que ya o día del Argüello Gay, y sí que han salido, a lo menos en Zaragoza, ver carteles en aragonés que dice triar diversidad, y que llevo cartel de Raso en aragonés. Así es que somos una mica contentas, ¿no?, con todas estas iniciativas, y por eso queremos continuar con los vídeos. Y ya he visto que las semanas anteriores he feito vídeos una mica diferentes con esto de la trobada y tal, pero yo quería continuar como siempre con los vídeos de escuchetes, que es lo que todos hago yo, de hacer recetas veganas y que sigan en aragonés. Y como no, pues voy a continuar con una receta pues muy laminera, que ya sabéis que es lo que me fago yo a yo, y que le va a hacer unas trufas de estas de chocolate que sigan veganas. Son a saberlo de fáciles, y eso, y vamos a ver cómo se fan. Ta esta receta nos fan falta 2 tabletas de chocolate, un señalín de contró, fideus de chocolate y un brick de pinta vegana de soya. En una cacerola a fuego bien lento chitamos las 2 tabletas de chocolate, y después también chitamos a pinta y o contró. Lo rechiramos todo bien ta que se desfaiga. Cuando se hayan chuntado todos los ingredientes y tengan la consistencia que queramos, los sacamos do fuego. Después lo metemos media horeta do congelador o 2 o 3 horas do frigorífico. Sacamos a maseta do congelador y con la duya de una cullareta hacemos unas boletas. Las hacemos también con a man, y después las metemos en los fideus de chocolate u por cacao puro. Y ya son feitas as nuestras trufas. Ahora nomás cal guardarlas en o frigorífico ta que no se malmetan y no se regalen. Pues ya he visto que es muitísimo fácil hacer estas trufas y que no tienen garra ingrediente de origen animal, que son de raso veganas y son buenísimas. Y bueno, con esta caloreta a lo mejor el chocolate no es lo mejor, pero yo que yo soy muy laminera y me importa igual. Y como siempre, ya sabéis que queremos decir una frase feita. En este caso queremos decir una frase feita que tenéis a ver con lo que yo defendo, que ya sabéis que en todo Aragón, y más que más en Zaragoza, que ya sabéis que en Zaragoza siempre fa mucha más calor, pero bueno, y una cosa regular en todo Aragón, que fa mucha calor, y queremos decir una frase feita con esto, ¿no? Que si cruis la madera, airera u sequera.
Iso quiere decir que quan cruix la madera que fa muita calor, así es que si la sentís en casa vuestra ya sabéis por qué lle. Y iso, que vaiga muito bien, que lo paséis bien estos días y continuaremos fendo más vídeos encara que siga estiu y que sigamos de vacanzas, continuaremos fendo vídeos para que podaz fer estas recetas y estas cosetas. Au, beset, que vaiga bueno.